Hola, esto es Reflexión y Fe, espacio dedicado a nuestra comunidad de la iglesia Dios es Amor, en Agua Chica, dirigido por Diomar Pino. Gracias por estar aquí. Hoy la reflexión es sobre la prédica del pastor Gunarle Álvarez, el domingo pasado. Anunciar el Evangelio es tarea de la iglesia local. Un tema central para nuestra fe, sin duda. Y para esta reflexión tenemos tanto el bosquejo del sermón como la grabación. Exacto. Y algo que me llamó mucho la atención es que el pastor Álvarez no solo nos dio la doctrina, sino que también compartió su experiencia personal en la misión, tanto en Cúcuta como en Cartagena. Eso era una fuerza increíble al mensaje, ¿no crees? Totalmente. A veces escuchar cómo la palabra se hace vida en la experiencia de alguien nos ayuda a conectar con ella de una forma más profunda. Sin duda. Y hablando de conectar, el pastor Álvarez empieza fuerte. ¿Recuerdas esas preguntas que lanza al principio? No se anda con rodeos, va directo al grano, haciéndonos reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la difusión del Evangelio. Sí, me impactó cómo nos confronta desde el inicio. Nos lleva a preguntarnos si realmente entendemos la magnitud de esta tarea que Dios nos ha encomendado, como leemos en Mateo capítulo 24, versículo 14. Es que no se trata solo de escuchar un sermón y ya. No. Él nos está llamando a la acción, a ser protagonistas de la expansión del reino. Y para ilustrar la importancia de la iglesia local en esta tarea, utiliza el libro de Hechos, ¿verdad? Exacto. En Hechos capítulo 8, versículos 4 al 25, vemos cómo la iglesia primitiva, a pesar de la persecución, se dispersó y continuó predicando. Es un paralelo fascinante con la experiencia del pastor Álvarez y lo que muchos misioneros viven hoy en día. Totalmente. Y me parece genial cómo conecta la experiencia de la iglesia primitiva con los desafíos y triunfos de la misión en la actualidad. No es algo del pasado, es una realidad viva. Por ejemplo, cuando habló de la obra en Cúcuta y las dificultades que enfrentó allí. Claro, pero también del gozo de ver a personas transformarse por el poder del Evangelio. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades, la obra de Dios sigue adelante. Y esto me lleva a pensar en lo que el pastor Álvarez compartió sobre la ansiedad que algunos hermanos en Cartagena sentían porque pensaban que sus esfuerzos no estaban dando frutos. Sí, me impresionó esa parte. Es fácil desanimarse cuando no vemos resultados inmediatos, ¿verdad? Sí. Pero el pastor Álvarez nos recuerda algo fundamental. No somos nosotros quienes damos el crecimiento, sino Dios. Él es quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Esa es una verdad que a veces olvidamos. Nos enfocamos tanto en nuestros esfuerzos que perdemos de vista la obra soberana de Dios. Y para ilustrar la importancia de perseverar, nos contó esa anécdota increíble del hombre que encontró un tratado evangelístico dentro de una caja de zapatos, ¿la recuerdas? Y gracias a eso, entregó su vida a Cristo. Es una historia que nos llena de esperanza, ¿no? Nunca sabemos cómo Dios puede usar nuestros esfuerzos, incluso los que parecen pequeños o insignificantes. Y esto me lleva a pensar en los 4 puntos que el pastor Álvarez desarrolla a partir de Hechos capítulo 8. Primero, la necesidad urgente de compartir el Evangelio. Claro, porque hay muchísima gente que aún no conoce a Cristo y se pierde sin Él. Y aquí el pastor Álvarez lanza una crítica a la idea de simplemente esperar a que la gente venga a la iglesia. Nos recuerda que debemos salir a buscar a las personas, ir a donde ellas están. Exactamente. Y eso me recordó la historia del misionero americano que el pastor Álvarez mencionó, el que murió en las Vinas después de dedicar su vida a predicar en esa región. Un testimonio conmovedor de entrega y sacrificio. Sin duda. Es un llamado a la acción, a no quedarnos sentados esperando, sino a ser proactivos en la tarea de anunciar el Evangelio. Y hablando de ser proactivos, el segundo punto del pastor Álvarez resalta el poder del Evangelio para convencer al hombre del error. No se trata solo de informar, sino de transformar. Exacto. Y para ilustrarlo, usa el ejemplo de Simón el Mago, en Hechos capítulo 8, versículos 9 al 13. Simón engañaba a la gente de Samaria con sus trucos de magia, haciéndose pasar por un gran personaje. Pero cuando Felipe llega predicando a Cristo, la verdad sale a la luz. Y la gente, al reconocer el engaño de Simón, se convierte al verdadero evangelio. Es una imagen poderosa de cómo el mensaje de Cristo tiene la fuerza para romper con las falsas creencias, las supersticiones, las mentiras que esclavizan a las personas. Totalmente. Y aquí el pastor Álvarez conecta este punto con los peligros del humanismo y las falsas doctrinas que se difunden hoy en día, desviando a las personas del camino de la verdad. Sí nos recuerda la importancia de mantener a Cristo en el centro, de no desviarnos con otros mensajes que, aunque parezcan atractivos, no tienen el poder de la salvación. Y hablando de mantenerse firmes en el mensaje, ¿recuerdas la historia que contó sobre su experiencia, donde un brujo tenía mucha influencia en la comunidad? Claro, a pesar de la resistencia, el pastor Álvarez y su esposa perseveraron en la predicación, confiando en que la palabra de Dios haría su obra. Es un ejemplo de la convicción que debemos tener en el poder del Evangelio. Sí, exactamente. Y el tercer punto del pastor Álvarez me pareció muy alentador. Anunciar el Evangelio
trae motivación. No es una carga, sino un motor que nos impulsa. Totalmente. Cuando vemos a la iglesia activa compartiendo el evangelio y viendo cómo las personas se transforman, eso nos anima a involucrarnos más. Él usa el ejemplo de la iglesia en Jerusalén en Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Cuando se enteran de que Samaria ha recibido la palabra, envían a Pedro y a Juan para apoyar la obra. Es decir, la iglesia no se queda indiferente al avance del evangelio. Se motiva a colaborar, a trabajar en unidad, a orar, a ofrendar para que la obra siga creciendo. Y esto me lleva a pensar en el llamado que el pastor Álvarez hace a la congregación en Aguachica. Nos invita a no dejar todo en manos del pastor y los líderes, sino a ser parte activa de la misión. A involucrarnos en los ministerios, a prepararnos, a servir, a ser protagonistas del crecimiento de la iglesia. Es como lo que leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 10, donde la iglesia de Tesalónica se convirtió en un modelo para otras comunidades porque sus vidas reflejaban el poder transformador del evangelio. Un ejemplo inspirador sin duda. Y llegamos al cuarto punto del pastor Álvarez, que nos recuerda que anunciar el evangelio también implica obstáculos. Y usa el ejemplo de Simón el Mago que intenta comprar el poder de Dios con dinero en Hechos capítulo 8, versículo 18. Un recordatorio de que siempre habrá personas que buscarán aprovecharse del evangelio para su propio beneficio. Y también nos advierte sobre la oposición que podemos enfrentar incluso de parte de nuestros seres queridos. Como dice el himno que citó, las amistades y todos mis parientes me aborrecieron por causa de su nombre. Es una realidad que muchos cristianos han experimentado a lo largo de la historia. Pero el pastor Álvarez nos anima a no desanimarnos, a recordar que tenemos el respaldo de Dios, como leemos en Mateo capítulo 28, versículo 20. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos recuerda que el evangelio siempre ha triunfado, incluso en medio de la persecución. Pero también nos advierte sobre un obstáculo que a veces no consideramos, nuestro propio testimonio. Claro, si nuestra vida no refleja lo que predicamos, si no somos coherentes con el mensaje, eso puede ser un impedimento para que otros reciban el evangelio. Por eso es tan importante cuidar nuestro testimonio, que nuestras acciones reflejen el amor de Cristo, que seamos luz en el mundo. Y para terminar, el pastor Álvarez nos deja una pregunta desafiante. ¿Qué estás haciendo para anunciar el evangelio? Phil, una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestro compromiso con la gran comisión, con la tarea que Dios nos ha encomendado. Y que nos recuerda que hay muchas formas de compartir el evangelio. No se trata solo de predicar en un púlpito, sino de vivir una vida que refleje el amor de Cristo, de ser un testimonio viviente de su poder transformador. Y ahora, pensando en esa pregunta, me gustaría explorar contigo algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza. El pastor Álvarez nos habló de los obstáculos que enfrentó en La Pastora y en Cartagena, pero ¿te imaginas los desafíos que enfrentaron los primeros cristianos? En un mundo completamente hostil al evangelio sin las herramientas que tenemos hoy en día. Debió ser una tarea titánica. Pensemos en la persecución que sufrieron en la presión social, la falta de recursos. Compartir su fe en ese contexto implicaba un riesgo enorme. Y sin embargo no se acobardaron. Continuaron compartiendo el evangelio incluso a riesgo de sus propias vidas. ¿Qué los impulsaba a actuar con tanta valentía? Creo que era la convicción profunda de haber encontrado la verdad, el amor a Cristo, que los impulsaba a compartir esa verdad con los demás, y la certeza de que el evangelio era la única esperanza para la humanidad. Y por supuesto no podemos olvidar la obra del Espíritu Santo en sus vidas, dándoles la fuerza, la valentía y la sabiduría para llevar adelante la misión. Exactamente. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta del pastor Álvarez. ¿Qué estamos haciendo nosotros para anunciar el evangelio? ¿Tenemos esa misma convicción, ese mismo amor, esa misma valentía? Es una pregunta que nos interpela, ¿verdad? Nos invita a examinar nuestra propia vida, nuestras prioridades, nuestro compromiso con Cristo y a preguntarnos si estamos dispuestos a ser valientes como aquellos primeros cristianos. A compartir nuestra fe sin importar las circunstancias, a hacer luz en medio de la oscuridad, a llevar el mensaje de esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Y si bien el mundo de hoy es muy diferente al del siglo, el mensaje central del evangelio sigue siendo el mismo: salvación a través de Jesucristo. Lo que cambia es el contexto, las herramientas, las estrategias que utilizamos para compartirlo. Es cierto, hoy en día tenemos acceso a tecnologías que los primeros cristianos ni siquiera podían imaginar. Internet, redes sociales, medios de comunicación, herramientas poderosas que podemos utilizar para difundir el evangelio a una escala global. Pero también enfrentamos nuevos desafíos: el secularismo, el materialismo, el individualismo, la sobrecarga de información, tendencias que pueden dificultar la transmisión del mensaje. Por eso es fundamental ser creativos, encontrar formas nuevas y relevantes de conectar con las personas, de presentar el evangelio de una manera que sea atractiva y comprensible para el mundo actual. Y no olvidemos que más allá de las palabras, nuestro testimonio de vida es la mejor predicación del evangelio.
Nuestras acciones, nuestra forma de tratar a los demás, nuestro amor al prójimo. Todo eso habla más fuerte que cualquier discurso. El pastor Álvarez nos llama a ser cristianos auténticos, a vivir una vida que refleje el amor de Cristo, a ser sal y luz en el mundo. Y a no desanimarnos ante los obstáculos, a perseverar en la oración, a confiar en el poder de Dios. Recordemos que no somos nosotros quienes damos los resultados, sino Dios. Él es quien abre los corazones, quien convence, quien transforma. Nuestra tarea es ser fieles, obedientes a su llamado, compartir el Evangelio con amor y valentía, y dejar que Él haga el resto. Entonces, volviendo a la pregunta del pastor Álvarez, ¿qué estás haciendo tú para anunciar el Evangelio? Te invitamos a reflexionar sobre esto, a pedirle a Dios que te muestre cómo puede ser parte de su misión en el mundo. Recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. No importa cuán pequeño o grande sea, Dios puede usarlo para su gloria. Anímate a compartir el Evangelio con amor y valentía, y confía en que Dios te dará la fuerza y la sabiduría para hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Que la palabra de Dios siga resonando en nuestros corazones y nos impulse a ser testigos fieles de su amor. Hasta la próxima. Reflexión y fe, donde el alma florece. En la iglesia Dios es amor, donde la palabra permanece. Es un llamado.